Hola, ¿cómo están? En mi espacio astrológico hablando de astrología desde la astrología occidental y de la astrología védica. Hoy vamos a hablar de la temporada de los eclipses, esa temporada que vamos a tener entre septiembre y octubre de este segundo semestre del 2024. Son unos eclipses que son de cierre y de inicios. El eclipse del 18 de septiembre comienza con la luna llena, que es la luna de la cosecha, y esa luna de la cosecha está inmersa en el eclipse prenumbral de luna y es un eclipse que comienza el nuevo ciclo en el eje Piscis-Virgo. Y el 2 de octubre vamos a tener el eclipse anular de Sol, que es el eclipse encargado de cerrar el ciclo de eclipses que habíamos tenido un año y medio hacia atrás en el eje Libra-Aries. O sea que es una temporada de engranaje entre lo que dejamos atrás, los resultados que obtenemos de todo lo que trabajamos en los eclipses de año y medio hacia atrás en el eje Aries-Libra, y comenzamos la nueva temporada de eclipses en el eje Virgo-Piscis. Los eclipses comienzan con sus efectos, con sus consecuencias, con sus sensaciones, con sus energías, 15 días antes del eclipse lunar. O sea, comienzan los efectos el 2 de septiembre y se mantienen los efectos de esta temporada hasta un mes después del eclipse solar, o sea, hasta el 2 de noviembre. Esta temporada de eclipses tiene un gran impacto energético. Es una temporada de cierres y de comienzos, pero también es una temporada en donde debemos tener absoluta precaución, absoluto cuidado en los temas que querramos tratar, en las decisiones que querramos hacer, en los proyectos que querramos iniciar, porque no es muy propicio en esta época, porque es una época de confusión, es una época de agotamiento, en donde podemos tener unas decisiones abruptas, unas decisiones que no hemos medido muy bien o con información que no tenemos muy clara, y que cuando pase la postsombra del eclipse nos demos cuenta que la decisión no fue acertada o que los resultados que obtuvimos fueron inesperados, aquellos resultados que no queríamos, y tomamos esa decisión en época de eclipses y nos podemos arrepentir posteriormente. Época de eclipse también trae cambios forzados. Es una época en donde nos ponen un cierre porque no queríamos, y el eclipse pone el cierre, y por ello hablamos de cambios, cambios inesperados, cambios forzados, cambios obligados que nos conducen a hacer un cierre en una etapa de nuestra vida e iniciar una etapa nueva bajo otro eje, que sería el de Piscis-Virgo. Igualmente, en la época de eclipse nos revela situaciones ocultas, nos revela situaciones que no eran claras, nos revela verdades ocultas, situaciones, circunstancias que posiblemente no querríamos que se supieran, o que sencillamente era información que no la teníamos clara y que nos sirve en época de eclipse porque se nos revela para poder tomar unas decisiones más acertadas pasados los efectos del eclipse. Esto quiere decir, durante el mes de noviembre sería propicio que tomaras las decisiones sobre aquello que te revele esta época de eclipses. Desde la astrología occidental y desde la astrología védica, los eclipses siempre nos conducen a un cuidado, a una precaución, porque es una época de confusión, pero también nos dan una oportunidad, nos dan la oportunidad de transformarnos, nos dan la oportunidad de superar algunos obstáculos, o nos dan la oportunidad de purificar, la oportunidad de liberar cargas, de liberar emociones, y es una oportunidad la época de eclipses para hacer trabajo espiritual. Diría yo que es la época más acertada para poder hacer un trabajo espiritual, una reflexión interior y una práctica espiritual. Ahora bien, esta época de eclipses individualmente no es que impacte desde lo personal, impacta más es el tema global, el tema de las organizaciones, las sociedades, los países, lo colectivo, pero sí podemos aprovechar lo que se interpreta desde los eclipses para poder entender por qué está nuestra energía como está, o por qué el entorno está como está, y poder saber por qué esta época de eclipses debemos trabajar con ciertos aspectos o con ciertas energías. Desde la astrología occidental, el eclipse del 18 de septiembre se da en el eje Virgo-Piscis. Este eclipse nos pone a trabajar entre los sueños y la realidad, entre lo que mis aspiraciones y lo que tengo. Cómo conecto
esas dos situaciones, esas dos conexiones, lo que siempre soñé con lo que estoy haciendo, cómo lo conecto para poder equilibrar mi vida, cómo lo conecto para poder equilibrar mi trabajo diario, cotidiano, con lo más íntimo y espiritual de mis aspiraciones. Esta época de eclipse nos puede traer, con el eclipse de la luna, una época muy sensible, una época en donde podemos estar muy reflexivos sobre el entorno, sobre lo tóxico que puede llegar a ser nuestro entorno y cómo lo puedo liberar, cómo lo puedo purificar. Nos puede conllevar a liberar situaciones tóxicas en lo relacional, pero además situaciones tóxicas en cuanto a lo que hago y trabajo frente a lo que sueño y aspiro. Es un eclipse y a partir de este eclipse a 1 año y medio a futuro vamos a tener que conectar la forma como trabajamos, el lugar donde trabajamos, las cosas en las que trabajamos con nuestro desarrollo personal y espiritual. No pueden seguir desconectados y así va a estar la humanidad, la globalidad. Podemos sentir, sobre todo en la parte previa al eclipse de la luna, una sensación de lentitud, una sensación como si estuviéramos en cámara lenta, una sensación como si estuviera adormecida nuestra cabeza y yo sé que ahora en septiembre se ponen muchos planetas directos y Mercurio ya está directo y seguramente las cosas van a desbloquearse y va a fluir todo muy bien, pero internamente el eclipse nos pone lentos, nos pone abrumados, nos pone confusos, nos pone sensibles y no vamos a poder darle una explicación a ello, así las situaciones y las exigencias del entorno estén muy dinámicas y muy activas. Es preciso que puedas explorar temas creativos, que hagas práctica espiritual, que tengas conexión con la naturaleza para que la energía del eclipse no se te vuelva muy densa. Ahora bien, el 2 de octubre, desde la astrología occidental, ese eclipse es el que cierra el periodo del eje Aries-Libra. ¿Qué está cerrando? Hace el cierre, es el último eclipse en ese eje, lo volveremos a tener en las mismas condiciones dentro de 18 años, pero este eclipse del 2 de octubre hace un cierre sobre todo lo que era Libra Aries, todo lo que era conflictivo en nuestra vida, todo lo que era relacional y que entró en conflicto, llámese la relación de pareja, llámese la relación de socios, de alianzas, el relacionamiento con colegas. Ese cierre de ciclo finaliza y finaliza con este eclipse. Por lo tanto, en especial el eclipse del 2 de octubre es un eclipse en donde podemos sentir la sensación de conectarnos con el equilibrio, de reconectarnos con el amor propio, de reconectarnos con entornos que ya no son tóxicos. El eclipse nos puede revelar ya la decisión que queríamos tomar de meses atrás y que no habíamos podido tomar. Por ejemplo, es una época de eclipses en donde podemos pretender o querer entornos pacíficos, entornos más equilibrados, entornos mucho más de equilibrio en todos los sentidos. Esta época de los 2 eclipses son épocas de eclipse en donde estoy partiendo de lo que amo de mi interior frente a lo que amo en el exterior. Y comienzo a trabajar para 1 año y medio hacia adelante lo que sueño con lo que hago. ¿Cómo empiezo a conectarlo? O sea que tenemos que empezar a prepararnos para explorar en qué estás trabajando, a qué te estás dedicando, si eso te hace feliz, si está en coherencia a tus sueños, si está en coherencia a tu práctica espiritual, puntualmente. Eclipses desde la astrología védica. En la astrología védica, los eclipses siempre son inauspiciosos. Los védicos son muy precavidos para iniciar grandes proyectos, grandes decisiones, eventos de importancia, porque para los védicos los eclipses son momentos de confusión, son momentos en donde no vemos bien, donde hay una nebulosa, donde hay una situación que no nos deja ver con claridad. Por eso es que no se toman decisiones importantes y por eso es que no se realizan eventos o proyectos o se inician eventos o proyectos importantes. Los eclipses en la astrología védica están vinculados a los karmas. Quiere decir que necesitamos soltar algo que veníamos cargando para prepararnos, vaciarnos de eso y prepararnos para lo que viene con el nuevo eje.
También para purificarnos, la oportunidad de liberar cargas, de liberar y avanzar en nuestro camino espiritual. Eclipse del 18 de septiembre, desde la astrología védica, se va a dar en Uttara Bhadrapada. Esta estrella está ubicada en Piscis y es una estrella que significa fundación. Fundación, raíz, inicio, origen, semilla, básicamente. Es propicio en esta época del eclipse de luna del 18 de septiembre reflexionar y aclarar conflictos internos que tengamos, liberar patrones de conducta, liberar patrones emocionales que ya no nos conducen a algo edificante, dejar ir, curar todo lo que es relacional, curar heridas y emociones del pasado. Enfocarnos sí en lo espiritual, porque el hecho de que esté en una nakshatra, en una estrella de Piscis, ya nos está indicando que hay que hacer trabajo espiritual. Si quieres hacer trabajo espiritual en esta época de eclipses, debe ser vísperas o en torno al 18 de septiembre. Esta estrella o esta nakshatra en especial nos trae certeza. ¿Y qué certeza es? Certeza y confiar sobre lo espiritual, es un tema de fe, es esa certeza de poder obtener, pero también de poder poner los pies en las raíces, estar asentado en las raíces y tener la certeza de que puedo conectar la realidad de mis raíces con la fantasía, con la ilusión de lo espiritual. ¿Cómo lo conecto y hago realidad mi práctica espiritual? Eclipse del 2 de octubre desde la astrología védica se va a dar en Hasta Nakshatra. ¿Sí? Hasta Nakshatra, yo sé que algunos astrólogos pueden estar diciendo que es en Chitra Nakshatra, pero mis cálculos a mí me dan exactamente en Hasta Nakshatra. Hasta Nakshatra es una estrella que es muy auspiciosa, es muy benéfica, es muy bondadosa, es una estrella que significa mano, por eso está asociada a la sanación, está asociada a las ayudas, está asociada al apoyo, y es una estrella que nos invita a sanar. O sea que el 2 de octubre podemos estar sanando aquello que nos trajo conflicto, aquello que nos hirió meses atrás. En esta estrella en específico, las manos se bajan. Ya no hay necesidad de entrar y batallar con nadie. No queremos entrar en conflicto, no nos va a interesar entrar en conflicto, no nos va a interesar tener la razón. Es una estrella que está más vinculada a sanar, es una estrella que está más vinculada al buen humor, de manera que en el 2 de octubre, en vísperas, podemos hacer terapias de risa, podemos conectar con temas que nos traigan buen humor a nuestra vida. Es un eclipse altamente sanador y sanador de emociones que estaban estancadas, sanación que traíamos atrás y que no habíamos podido resolver. El eclipse nos las va a revelar, nos va a revelar esas soluciones, esas alternativas, esas personas con las que podemos sanar. Ahora bien, el eclipse afecta puntualmente países. ¿Qué países puede afectar puntualmente el eclipse o traer situaciones al eclipse? México, Chile, van a ser países que pueden estar conectados muy de la mano, y Brasil muy de la mano con estos eclipses porque son países que están regidos por Virgo. Y los otros países que pueden estar vinculados a situaciones, circunstancias son Rusia, Países Bajos y en algunos casos Australia e India, por lo que vinculan mucho a Piscis en estos efectos. O sea que situaciones o en los próximos 15 meses, 16 meses, esos países van a tener especial importancia. Van a tener cambios regulatorios, van a tener cambios políticos y podemos tener noticias a partir de lo que sucede allí con estos países. Tips. ¿Qué tips vamos a hacer en época de eclipses? Cuidar para el eclipse de luna todo lo que son los pies, todo lo que es las glándulas como la hipófisis, la glándula pineal o estimularla. Y para el eclipse del 2 de octubre, todo lo que implica los riñones, todo lo que implica la glicemia, todo lo que implica, sobre todo, riñones y glicemia. No hacernos cirugías, porque en época de eclipse no es propicio hacernos cirugías. Les recomiendo los mantras de Gayatri Mantra. El mantra de Ganesha funcionaría extremadamente bien. ¿Y qué enseñanza nos deja los eclipses? Salir de los entornos tóxicos.
sea lo que sea en tu vida, laboral, espiritual, personal, emocional, sentimental. Sal de los temas tóxicos. Nos vemos en la próxima. Bye bye.